Hola, hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos todos a esta videoconferencia de insuficiencia cardíaca, un enfoque global que va a estar a cargo por el cardiólogo clínico, el doctor Román Cordero. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. Gracias a ustedes realmente por la invitación. Buenas noches. Te dice cuándo empezamos. Bueno, tú me dices, Vanessa. Listo. Bueno, fíjense, para hablarle un poco de la insuficiencia cardíaca, tomando en cuenta desde las últimas guías, ¿ok? Desde las últimas guías formales que realmente salieron, que fue en el 2016, hasta los consensos actuales, que ha habido bastantes cambios, ¿ok? Primero, bueno, fue esta la española en el 2016, posteriormente las canadienses y las americanas en el 2017, el Reino Unido también en el 2018 saca sus guías formales. Entonces, estas fueron las últimas guías como tal formales que fueron publicadas, ¿ok? A partir de ahí han sido muchos consensos porque realmente ha habido muchos cambios. Para ahorita, agosto de 2021, pues, se publicará aparentemente formalmente la guía europea de manejo de insuficiencia cardíaca. En lo que se publique podemos, realmente si desean, podemos discutirla, podemos conversarla, pero del 2017-2018 para acá lo que han salido son puros consensos, incluyendo este último consenso que fue la AHA, la Europea, la Asociación Europea de Cardiología también ha sacado varios consensos, pero como le digo, no han sido las guías formales, sino consensos los que han sido publicados, pero sin embargo son cambios bastante importantes, ¿okay? Entonces, de recordar que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos como disnea, aumento de volumen de miembros inferiores, fatiga, que puede ir acompañado de signos con aumentos, como son el aumento de presión venosa yugular, ¿okay? La ingurgitación yugular bien conocida, crepitantes a nivel pulmonar y el edema periférico que bien conocemos. Todo esto causado por anomalía cardíaca estructural o funcional. Esto es importante, ¿ok? No todo paciente con insuficiencia cardíaca tiene una patología o anomalía estructural a nivel de corazón, sino que puede tener alguna anomalía funcional que produce entonces una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o al ejercicio. Entonces, en esto es lo que se traduce el síndrome clínico de insuficiencia cardíaca. Es importante resaltar que en Venezuela se ha convertido en una de las primeras causas de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. La prevalencia general es del 1 a 2% de la población adulta y aumenta más del 10% en personas mayores de 70 años. Se estima que el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes ya mayores de 55 años incluso es aproximadamente un 33%. Y es importante destacar que el paciente que se le realice diagnóstico de insuficiencia cardíaca, desde el momento que se realiza el diagnóstico, la mortalidad de origen cardiovascular aumenta en un 50%. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico primeramente clínico del paciente, posteriormente vamos a un diagnóstico ecocardiográfico, ¿sí? Si algo sí nos trajo esta guía 2016 fue una nueva clasificación. Antes conocíamos la insuficiencia cardíaca como fracción de eyección conservada y fracción de eyección disminuida. Con ecocardiograma podemos catalogar entonces al paciente, ¿ok? Pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección conservada, cuando se encuentra más del 50% y tiene síntomas y signos clínicos típicos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Cuando es mayor del 50%, una fracción de eyección conservada, puede haber enfermedad estructural o puede haber una enfermedad funcional. Menos del 40%, hablamos de una fracción de eyección reducida. Anteriormente nos quedaba entonces este rango de 40 a 50%. ¿Qué hacemos? Ya igualmente podemos catalogar pacientes como como pacientes con insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección con rango intermedio, ¿sí? Esto ya es importante porque antes era una transición que no sabíamos qué hacer con esa transición. Sin embargo, ya actualmente podemos tomar conductas en esta transición. Entonces, hacemos el diagnóstico clínico, nos vamos a ecocardiografía y podemos catalogar al paciente entonces en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, rango intermedio o reducida si es menor de 40%. Una vez que tenemos entonces ya el diagnóstico cardiográfico, nos vamos
a clasificar el estadio en que se encuentra la insuficiencia cardíaca, que puede ser desde el estadio A hasta el estadio D, ¿sí? Siendo el estadio A aquel paciente que está con un factor de riesgo importante para insuficiencia cardíaca, pero que no tiene ni cardiopatía estructural, ni signos ni síntomas en este momento. El estadio B tiene ya enfermedad estructural cardíaca, pero sin embargo no tiene ni signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca. Estadio C, una enfermedad estructural y que ya inicia síntomas, y el estadio D cuando ya tiene enfermedad estructural y síntomas que son refractarios. El estadio C y D son realmente ya los estadios un poco más complicados que el paciente que tiene síntomas, y el manejo es un poco más complejo. Entonces ya tenemos el paciente clasificado, un paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, es decir, menos del 40%, estadio C, por ejemplo. Una vez que estadiamos esta clasificación, vamos entonces a la clasificación funcional. El paciente se puede encontrar de un estadio de clasificación funcional clase 1 a clase 4 según la NIJA, según esta limitación funcional, siendo la 1 ningún tipo de limitación a la actividad física, y siendo la 4 cuando presenta ya limitación, disnea, cualquier síntoma típico durante el reposo. Entonces ya con esta tenemos un paciente que podemos clasificar paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, estadio C, en clase funcional NIJA 3. ¿Okay? Esta sería la clasificación correcta para un paciente con insuficiencia cardíaca. Entrando entonces un poco más en materia de insuficiencia cardíaca y en el manejo de esta, recordar que la IC es un continuo, porque ya se ha manejado desde unos años para acá como un continuo, porque debemos tomar en cuenta desde el primer momento que hacemos el diagnóstico que muchas veces amerita hospitalización. Esta hospitalización va o empeora el paciente por varios caminos, el paciente empeora y lamentablemente no tiene un tratamiento exitoso, el paciente se queda estable o quizás estancado mucho tiempo y la vía de la mejora, ¿ok? Posteriormente el paciente comienza a mejorar, una vía de optimización de esta fase. Posteriormente hablamos del alta médica y lo que es la parte de transición de un paciente que venía sin insuficiencia cardíaca, fue hospitalizado por insuficiencia cardíaca, y la transición a su hogar y el cambio de estilo de vida que debe tener este paciente. Es bien conocido que un paciente con insuficiencia cardíaca va a hacer recaídas, ¿ok? Va a hacer recaídas. Una vez que se hace el diagnóstico, a pesar de tener un tratamiento exitoso, el paciente tiene mucha probabilidad de recaídas en algún punto de su vida. Por eso vamos nuevamente al inicio con la hospitalización. Entonces, aquí es donde caemos en este continuum, donde debemos hospitalizarlo, un alta precoz y un alta médica con un buen manejo en domicilio. ¿Sí? Aquí tenemos un poco lo que son los aspectos fisiopatológicos de la falla cardíaca y los puntos de intervención. Esta lámina, fíjense, es bien interesante porque tenemos todos los puntos que vamos a atacar en un paciente con insuficiencia cardíaca. En un paciente con insuficiencia cardíaca debemos tratar los síntomas, sí vamos a tratar los síntomas, pero debemos basarnos, enfocarnos principalmente en atacar estos puntos que me van a cambiar el curso de la enfermedad principalmente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá entonces los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen activación importante del sistema nervioso simpático. ¿Cómo lo vamos a atacar? Con beta bloqueantes, ¿sí? Esta activación del sistema nervioso simpático produce progresión de la falla cardíaca. Por eso, ¿cómo lo atacamos? Con beta bloqueantes. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona en estos pacientes también ayudan al progreso de la enfermedad. ¿Cómo lo vamos a atacar? Con los IECAS, ARA2 y con los antagonistas de aldosterona. Entonces ya tenemos medicamentos que no me deben faltar en pacientes con IC. Tenemos los beta bloqueantes, tenemos los IECA o ARA2 y tenemos los antagonistas de aldosterona. Ya tenemos 3 grupos de medicamentos que no me deben faltar. Un poco más nuevo, ¿sí? No de las guías, sino ya los últimos consensos y los últimos estudios han reportado del beneficio importante en el metabolismo energético que tienen los inhibidores de los cotransportadores glucosa, sodio-glucosa, ¿sí? Sabemos que ellos producen una glucosuria importante y se utilizan en pacientes con diabetes. Sin embargo, se ha demostrado que mejoran el metabolismo energético en pacientes con falla cardíaca y por lo tanto me tiene un beneficio importante. Este es un tercer grupo de medicamentos que no me deben faltar en un paciente con insuficiencia cardíaca. Por otra parte, por último y no menos importante,
tenemos los nuevos ARNI, ¿sí? Que son los inhibidores, los receptores de angiotensina y de receptores de neprilicina. Si atacamos a los receptores de angiotensina, atacamos al sistema renina-angiotensina, que ya mencioné que produce esta activación de este sistema, produce progresión de la falla cardíaca. Si inhibimos la neprilicina, entonces se favorece el sistema de los péptidos natriuréticos y esto me va a favorecer en disminuir la falla cardíaca. Sabemos que el paciente con insuficiencia cardíaca presenta una inhibición del sistema de los péptidos natriuréticos. Entonces, si favorecemos su activación, entonces mejora la falla cardíaca. Y así entonces tenemos todos estos grupos de medicamentos que me van a atacar de forma independiente y aditiva cada uno de los sistemas que están afectados en el paciente con insuficiencia cardíaca. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, los beta-bloqueantes, los IECA-ORA2, los antagonistas de aldosterona y los ARNI. Estos son medicamentos que me modifican hacia un tratamiento exitoso la enfermedad. A su vez, fíjense que mencionamos también, aquí en este sistema están los vasodilatadores y diuréticos. Con estos medicamentos solamente vamos a aliviar los síntomas, ¿sí? Vamos a aliviar los síntomas, pero no vamos a cambiar el curso de la enfermedad. El paciente se puede sentir mejor, pero no le estamos mejorando el curso de la enfermedad. Entonces esto es muy importante porque estos medicamentos los vamos a utilizar para aliviar los síntomas y posteriormente debemos disminuirlos al punto tal incluso que podamos quitarlos. Y los que llamamos los pilares fundamentales en insuficiencia cardíaca, que son los modificadores de la enfermedad, no me deben faltar. Este esquema es el publicado por la Guía de la Insuficiencia Cardíaca, de Defensa Cardíaca 2016, la guía europea, para el manejo de la misma, en donde, fíjense que mencionan como inicio del tratamiento son los IECA y beta-bloqueantes. No lo mencionan como un todo, son los IECAs y beta-bloqueantes. Si el paciente, a pesar de todo, sigue sintomático, es que agregan los antagonistas de aldosterona. Si el paciente sigue sintomático, es que cambian los IECAs por los ARNI. Y si el paciente, a pesar de que tiene beta bloqueante, sigue con frecuencia cardíaca elevada, utilizan la ivabradina. Ya vamos a ver que esto me ha cambiado un poco. La guía americana en el 2017 incluso ya comenzaba a mencionar que deberíamos comenzar con IECA y beta bloqueantes. Valoramos entonces la parte paraclínica del paciente, si tiene una buena tasa de filtración glomerular y si tiene potasio menor de 5, agregamos de una vez los antagonistas de aldosterona. Si toleró muy bien el IECA o el ARA, hacemos la rotación para los ARNI. Si el paciente es un paciente de raza negra y no tiene buena tolerancia al tratamiento, sigue con síntomas, podemos utilizar nitratos o la hidralazina. Y si el paciente tiene antecedentes de infarto, tiene bloqueo de rama izquierda, es que va a un resincronizador. ¿Okay? Igualmente mencionan que si tiene frecuencia cardíaca por encima de 70, a pesar del uso de beta bloqueantes, debemos utilizar la ivabradina. Entonces, aquí sí ya se hace énfasis en utilizar todos los grupos de medicamentos que me van a, como les dije, cambiar el curso de la enfermedad, debemos utilizarlo de forma simultánea. La guía europea en el 2016 me lo mencionaba en escalafón, ¿sí? Ya eso no se va utilizando, en el 2017 ya me lo cambia a cómo debemos utilizarlos de forma simultánea. Más acá todavía, en el 2021, entonces ya se hace más énfasis, fíjense que no son escalafones, sino que todos de manera paralela. Todo paciente con diagnóstico de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que se encuentra sintomático, ¿sí? Que es el estadio C, debemos iniciar ARNI y ECA-ORA con preferencia de los ARNI, ¿sí? Este es el sacubitril/valsartán, ¿sí? Es el que debemos tener de preferencia. Todo paciente con insuficiencia cardíaca debemos utilizar sacubitril/valsartán. Acá en Venezuela lamentablemente no lo tenemos disponible, por lo tanto debemos utilizar ARA o IECA. De hecho, se recomienda principalmente que si vamos a utilizar un ARA, utilicemos valsartán con miras a que si posteriormente tenemos la disponibilidad de sacubitril y valsartán, podamos utilizarlo. Entonces, utilizamos ARNI y ECA-ORA conjuntamente con beta bloqueante. Esto de entrada. Posteriormente, evaluar paraclínicos. Si el paciente entonces tiene
potasio menor de 5 y un filtrado glomerular mayor de 30, podemos iniciar con confianza los antagonistas de aldosterona. En pacientes que tengan una tasa de filtración igualmente mayor de 30, utilizamos con confianza. Fíjense que independientemente del valor de la glucemia, ¿ok? A pesar que esto es un hipoglicemiante, independientemente del valor de la glucemia, si tiene una tasa de filtración conservada, vamos a utilizar los inhibidores de la cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Si el paciente tiene sobrecarga de volumen, entonces es donde vamos a utilizar diurético. Si el paciente es un paciente de raza negra que presenta todavía síntomas a pesar del tratamiento óptimo ya mencionado, entonces utilizamos hidralazina o nitratos. Y si el paciente, a pesar de todo este tratamiento óptimo, tiene frecuencias cardíacas mayor de 70, es donde vamos a utilizar ivabradina. Entonces, fíjese que la ivabradina tiene una condición. Solamente si el paciente tiene frecuencia cardíaca más de 70. Entonces, no lo vamos a utilizar en todos los pacientes. La hidralazina es en el paciente de raza negra que todavía presenta síntomas a pesar del tratamiento. Es decir, no lo vamos a utilizar de base en todos los pacientes. Los diuréticos solamente en aquellos que tienen sobrecarga de volumen. Sabemos que son la mayoría, pero entonces la premisa es tratar de utilizar diuréticos al inicio para mejorar la sobrecarga de volumen y posteriormente lo disminuimos hasta intentar incluso omitirlo. Entonces, no lo vamos a utilizar en todos los pacientes. Lo que entonces no nos debe faltar a la gran mayoría de los pacientes es un ARNI, IECA o ARA, un beta bloqueante, un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 y un antagonista de aldosterona. Esos 4 medicamentos son los pilares fundamentales en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y eso es el manejo en esto realmente, es que es la premisa del manejo actual. ¿Cómo lo comenzamos? Si podemos comenzarlos todos al inicio de la hospitalización, comenzamos todos al inicio de la hospitalización. Si lamentablemente el paciente tiene una frecuencia cardíaca muy baja, menor de 60, menor de 55, podemos postergar el uso de beta bloqueante. Si el paciente tiene el potasio elevado, por ejemplo, podemos postergar el uso de aldosterona. Sin embargo, la premisa es que intentemos, según cómo evaluemos clínica y paraclínica del paciente, iniciar, así sea a dosis baja, estos 4 medicamentos. El beneficio en la mortalidad de origen cardiovascular en estos pacientes es enorme. Por eso la premisa es utilizar estos 4 medicamentos. Entonces tenemos el abordaje terapéutico, va a ser 5 objetivos, ¿ok? Basado en estos 5 objetivos. Modulación de 5 blanco, la angiotensina 2, ¿con qué? Con los antagonistas de aldosterona. Noradrenalina con los beta bloqueantes. Angiotensina 2 con los IECA, los ARA o el ARNI, que es el sacubitril/valsartán. Noradrenalina con la aldosterona, con los beta bloqueantes. La aldosterona con los antagonistas de aldosterona. La neprilicina con el sacubitril. Y los inhibidores del cotransportador tipo 2 de sodio y glucosa. Entonces, estos son los 5 objetivos terapéuticos del paciente con insuficiencia cardíaca. 4 fármacos, ARNI, ARA o IECA, beta bloqueantes, antagonistas de aldosterona y los inhibidores del GLT2. 3 fármacos adicionales que podríamos tomar en cuenta: ivabradina, hidralazina, vericiguat y nitratos. Entonces, 5 objetivos terapéuticos, 4 fármacos primordiales y 3 fármacos que pueden ser adicionales. Esta es publicación realizada por el experto en insuficiencia cardíaca McMurray, de cómo se debería hacer la secuencia en el inicio de tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Nos menciona que cada uno de estos grupos de medicamentos, cada una de estas terapias son caminos distintos de forma independiente y que su mecanismo es aditivo, ¿sí? Uno complementa al otro, pero cada uno actúa de forma independiente, por lo cual debería tener todo este grupo de medicamentos. Recordemos que inhibición de prelinicina va conjuntamente con la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona con el medicamento que se llama sacubitril/valsartán, ¿sí? Entonces, son principalmente 4 grupos. El orden en que lo vamos a iniciar, como digo, principalmente utilizar los 4 de entrada. Si no podemos, según la clínica, lo vamos titulando. Podemos comenzar
con los 4 e ir titulando las dosis máximas toleradas por el paciente. Cerramos entonces con esta lámina que me parece muy significativa. Entonces son los 5 estrellas o los 4 fantásticos. Son 5 pilares fundamentales. IECA-VARA, inhibidores de neprilicina, beta bloqueantes, inhibidores de la aldosterona y los inhibidores del GLT2, GLE tipo 2. ¿Sí? 4 mecanismos, 5 mecanismos, 4 píldoras. Estas 4 píldoras no le debe faltar al paciente con insuficiencia cardíaca. Realmente esa es la premisa que quiero que se lleven, porque estos son los medicamentos que realmente me van a cambiar el curso del paciente como sufriente de la enfermedad de insuficiencia cardíaca. Es realmente los que me van a modificar la enfermedad. Los diuréticos me van a ayudar a los síntomas del paciente, pero realmente no le van a disminuir la mortalidad. Estos 4 grupos sí le van a disminuir la mortalidad del paciente. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Realmente es muy interesante todo esto de las guías internacionales. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat o levantar la mano y activar su micrófono. Esperemos unos minutos a ver si tienen preguntas. Si tienen alguna duda, la pueden escribir al grupo de WhatsApp. Doctor, muchas gracias. Esperamos contar Muchas con gracias a usted ustedes, de verdad. en próximas actividades. Sí, por supuesto. Siempre a la orden, de verdad. La insuficiencia cardíaca realmente es un mundo. Y de verdad, bueno, eso, llévense lo de los 4 grupos de medicamentos. De verdad que eso es la premisa fundamental y ahorita en todas las conferencias internacionales eso es lo que más hace énfasis, que esos 4 pilares no deben faltar. ¿Okay? Cualquier duda que tengan, a su orden me la dejan saber con Vanessa entonces. ¿Okay? Doctor, Gracias, un momento. doctor. Tenemos una pregunta Sí. aquí por el chat. Dime, madre. Pregunta, ¿cuánto tiempo se debe esperar para reevaluar los síntomas y considerar el uso de ivabradina en pacientes con frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto?
Eso es importante, madre, ¿ok? O sea, nosotros dependen en qué contexto estemos. O sea, durante la hospitalización, por lo general no tendemos a utilizarla, ¿sí? Sino más ya durante el curso domiciliario, así decirlo. Durante el manejo ya en consulta, ¿no? Podemos darle de alta al paciente con la frecuencia en 80, ¿ok? Por ejemplo, dando chance ya durante su cuidado en casa. Porque durante la hospitalización todavía existe cierto estrés. Si le damos de alta al paciente, lo citamos a la semana de consulta y todavía no tenemos el objetivo de la frecuencia cardíaca menor de 70, ya podemos dar inicio al uso de ibarbadina. Ojo, si ya tenemos dosis máxima de beta-bloqueante tolerada, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de bisoprolol, la dosis máxima va a ser de 10 miligramos, ¿ok? Entonces, si ya el paciente tiene 10 miligramos y no llega a la frecuencia cardíaca menor de 70, entonces ahí es donde vamos a utilizar ibarbadina. ¿En qué casos no vamos a aumentarle el bisoprolol? Dando, por ejemplo, el bisoprolol a 10 miligramos al paciente que esté hipotenso. Entonces, su máxima dosis tolerada es 5 miligramos y en 72 horas a 4 días que se inició esta última dosis de beta-bloqueantes máximo, no ha alcanzado la frecuencia, podemos comenzar el uso de ibarbadina. Entonces, finiquitando tu respuesta, la respuesta debería ser 72 horas posterior a optimizar la dosis máxima de beta-bloqueante. De acuerdo, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Podría por favor volver a repetir los 4 fármacos junto a los 5 pilares? Que si quieres te comparto, vamos a compartirte la lámina. Me pareció bien para orientar bastante. Esta es la lámina, ¿sí? Fíjate que tenemos los 5 fármacos, o sea, los 4 fármacos que no le deben faltar, ¿sí? Pues van a ser estos. Entonces tenemos 4 fármacos que van a ser los inhibidores del cotransportador sodio glucosa, ¿sí? Los antagonistas de aldosterona, los beta bloqueantes y uno de estos 3, ¿sí? Por eso son 4 fármacos, pero tenemos 5 pilares, porque son los que utilizamos para diabetes, que son el dapagliflozin, que son inhibidores de la transportador de glucosa tipo 2, los inhibidores de aldosterona, inhibidores beta bloqueantes, tenemos ya aquí 3 medicamentos, más uno de estos 3, que sea el inhibidor del receptor angiotensina o inhibidor de neprilicina, ¿sí? Entonces tenemos 5 pilares, pero 4 fármacos que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Te quedó clara la duda? Chévere, doctor. Por el chat también dicen, sí, ya le quedó claro la duda al participante. También dicen, el beta bloqueante de primera elección sería el bisoprolol. No, realmente, claro, el bisoprolol tiene muchísima evidencia, de verdad, en insuficiencia cardíaca, muchísima evidencia buena, pero también el carvedilol también es muy bueno en insuficiencia cardíaca, ¿ok? Entonces, tanto bisoprolol como carvedilol y atenolol y metoprolol realmente son buenos para insuficiencia cardíaca. Así que bisoprolol quizás uno de los últimos que ha tenido muchísimos estudios que nos han dado buenos resultados, quizás por eso siempre lo utilizamos como emblema, pero no precisamente debe ser bisoprolol, podemos utilizar algún otro de los beta bloqueantes. Bisoprolol y carvedilol son de los mejores en insuficiencia cardíaca. Excelente. Si tienen alguna otra duda, pueden escribirla en el chat.
Bueno, realmente muchas gracias, doctor. De parte de la Red Estudiantil en Prevención Cardiovascular y el Comité de CEPRI de Asociación de Bolívar, le damos las gracias. Y de parte de Repsol, lo invitamos totalmente a participar con nosotros, a apoyarnos en próximas actividades. Nosotros hacemos muchas actividades sobre temas eh, de cardiología, todo lo relacionado al corazón, y realmente nos gustaría mucho contar con usted. Sí, chévere, siempre y cuando tengamos el tiempo, sé que a veces también el tiempo me acapara un poco, pero siempre me gusta este tipo de actividades, entonces de verdad que a la orden para cualquier evento, cualquier actividad, cualquier duda que tengan en cuanto a cardiología, de verdad que completamente a su orden. ¿Viste? Excelente. Bueno, chicos, damos por finalizado el taller de hoy. Les subiremos esta ponencia al canal de YouTube de Asociación Udo Bolívar para que puedan visualizarlo con más calma, revisarlo, y luego les estaremos habilitando un examen en el cual tendrán que aprobar para optar a su certificado de aprobación de dicho taller. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche. Noche.